Buenas a todos, aquí tenemos una nueva torreta de discos para comentar. Estos discos son unos discos un poquito eclécticos, vamos a decir. Aquí hay un poquito de todo, hay desde punk hasta heavy metal, un poquito selección variada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco empezando y vamos a ir comentando algunas cosillas sobre estos discos. Empezamos con este álbum de Interterror, ¿no? Es un álbum editado por Radical 77, el sello de Madrid que lo llevaba José. Que el hombre ya falleció, era un tío que hizo mogollón por la escena, por todo el rollo punko y hizo muchísimo, editó mogollón de discos, tanto de bandas hoy como de bandas clásicas de punk, editó pues Interterror, TDK, un montón de bandas, ¿no? Larsen, muchísimos grupos, luego también Riot Squad de Valencia, muchas cosas. Además tenía un catálogo que era espectacular, el catálogo que tenía, y movía muchísimos discos súper difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, la mayoría de los discos los comprábamos o vía Ibiza con el sello del Skanky, ¿no? Del Bronco Bullfrog, o vía José de Radical 77. Además, él movía mogollón de fanzines y siempre apoyó muchísimo nuestros fanzines, y era una manera de poder conseguir muchísimo material, ¿no? Y sobre todo a buen precio. Yo recuerdo que José, él tenía vamos a decir, tenía como unos compradores fijos, y nosotros además que movíamos también material nos hacía a precio de distribución. O sea, igual el vinilo, el precio de venta era 13 14 pavos, y a nosotros nos lo dejaba por 8 euros. Entonces era un tío súper increíble. Y bueno, editó este disco de Interterror, que bueno, Interterror siempre, bueno, ellos podríamos meterlos en una especie de segunda ola del punk. Nunca fueron tampoco una banda así como de primer nivel o de primera división dentro del punk, porque estaba pegando muy fuerte el rock, el RRV, ¿no? Rock radical vasco, con Escorbuto, Cicatriz, Rip, y además las mejores bandas, en mi opinión, eran las de Euskadi, ¿no? Si acaso también Cataluña tenía algunas bandas muy interesantes, o incluso Andalucía tenía sus grupos interesantes como TNT. Había grupos que estaban muy bien, 091, pero nunca llegaron a las cotas de, digamos, de contundencia del rollo vasco, ¿no? Del rollo euskaldun, porque aquí estaba Escorbuto, Cicatriz, RIP, y luego había muchísimas bandas, ¿no? Vómito, Parabellum, muchos grupos muy interesantes que, por ejemplo, Soñúa supo mover muy bien, y luego también Discos Suicidas también, ¿no? El sello de los hermanos Amézaga. Entonces, bueno, este disco está muy bien. Interterror tiene su clásico Adiós Lili Marlene y Felices Días en Auschwitz, ¿no? Era una banda que jugaba mucho con la provocación, y era un grupo, desde luego, a tener en cuenta, ¿no? Y este disco, claro, es un disco de 1985 y está editado en 2003 por Radical 77, sello ya, como digo, de José, de Radical. Vamos con otro álbum también editado por Radical, que es este álbum de La Resistencia, El Odio y las Lágrimas. Es una banda también que surge de las cenizas de Interterror también, pero es una banda, y vamos a decir, que es como de otro nivel, ¿no? Un nivel muy superior, en mi opinión, a Interterror. Y es una banda también que tenía como mucho estilo, mucha clase, y es una de estas bandas malditas, ¿no? Es una banda que seguramente mereció mucho más de lo que consiguió, y temazos como Es tu destino, amigo, pues yo creo que es un temazo, y El Mercenario también es otro temazo, o Entre paredes de ladrillo rojo, ¿no? Y es una banda también, pues por ejemplo, como Los Pistones, grupos de este tipo, como malditos, ¿no? De pop rock con influencias punk. Estaba muy bien La Resistencia, además el artwork era muy chulo, está súper currado, y como ya os digo, el logotipo de La Resistencia es mitiquísimo, ¿no? Con la metralleta, con la calavera que saca ahí el cuchillo, ¿no? Que es una especie de lengua, y la portada también mítica, ¿no? O sea, siempre todas las cosas que editaba Interterror, pues siempre muy bien, ¿no? Y esto, pues eso, pues es una banda también muy guapa. Además viene aquí de diferentes, del mini LP, de la primera maqueta. Es una especie de eso, de selección de temas, de los mejores temas de esta genial banda, La Resistencia. Fijaros que el logotipo es bestialísimo, ¿eh? La Resistencia, ¿no? Sería muy guapo hacer alguna camiseta, ¿no? Con este logotipo, ¿no? Que es bestialísimo. Y es una banda, joder, que tuvo como mala suerte, es como una banda maldita. Luego había muchas bandas, pues como Nuevo Ejército de Salvación, muchas bandas, también en Euskadi, también BAP, un montón de bandas que eran muy guapas, estaban de puta madre, Antirégimen también de Euskadi, de Irún, que eran buenísimos, pero no acabaron de despuntar,
y merecieron, en mi opinión, muchísimo más de lo que llegaron a conseguir. Y, por ejemplo, esta banda como Interterror o La Resistencia también fueron bandas que, yo que sé, que calaron mucho en el rollo valenciano que luego vendría después, ¿no? Con la oleada hasta Skinhead hoy de finales de los 80, primeros de los 90, con bandas que pegaron fuerte como Alta Tensión, la banda de Juan Llopis, o Last Warning también, o la banda de Jorgito y compañía, que joder, que fueron bandas también súper guapas de Valencia, que estaban muy bien, pero con un sonido más skinhead, más fuerte. Y La Resistencia, pues es una especie de sonido punk, pero con muy rollo de Clash, o sea, es como más elegante, es otro rollo, con saxo también, que le daba como su toque así como, pues no sé, como ecléctico, pero como de un nivel como superior, ¿no? Esto no era simplemente punk, era un punk rock un poco más elaborado, con, vamos a decir, con más presencia y un poquito como más accesible a todos los públicos, ¿no? Pues por ejemplo, como a lo mejor fue Decibelios también, ¿no? Que Decibelios venía de ser una banda como más que tenía muchas influencias de la banda trapera del Río, luego ellos conocen todo lo que es Foreskins, Business, todo el sonido hoy street punk inglés, se influencian mogollón y hacen una banda muy contundente, punk hoy a tope, súper fuerte, viscerales, demoledores. Y luego ya en los años 85-86, debido a una serie de circunstancias que pasaron dentro de la banda y con algún tipo de público que ellos no se sentían muy cómodos, pues esos intentaron un poquito también, como les gustaba también todo el rollo jamaicano, ska, reggae, intentaron como darle un cambio a la banda con el Vacaciones en el Prat, que es buenísimo. Y luego ya el siguiente álbum que vino después, que es el disco heavy, digamos, de Decibelios, que está producido por Rosendo, que luego llegaron a tener de propuesta de productora a Ramoncín, ¿no? Y creo que Antonio Flores también estuvo ahí, se barajó por parte de Twins, ¿no? El sello de Paco Martí. Pero eso, Decibelios también es una banda también que podíamos un poco englobarlo dentro de este rollo de una banda que intentaba un poquito acercarse un poquito al gran público, ¿no? O sea, hacer una propuesta un poco diferente e intentar salir un poquito de la marginalidad y del underground. Así que La Resistencia, un disco muy, 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 pero que muy interesante. Vamos con sonido contundente, con este Non Serve un Orgullo Obrero, primer álbum de la banda y yo creo que en mi opinión seguramente el disco más puro de la banda, ¿no? Aunque La Santa Familia fue un disco brutalísimo en su momento, o sea, espectacular. Ellos hicieron el Brutaloid, ¿no? Este sonido contundente, con toques incluso metálicos, con mucha influencia de bandas alemanas, ¿no? Como Rabauken. Ellos les gustaba mucho este sonido y no tenía nada que ver con el sonido punko y british, ¿no? Digamos que sí que hacían algunas bandas de Barcelona, pero no Non Serviu era una puta pisonadora, iban a toda hostia y buah, yo creo que este álbum y los primeros álbumes de Caos Urbano también marcaron muchísimo, ¿no? Además Non Serviu tenía mucha vena punky, mucho rollo animales muertos, o sea, mucho rollo quemando ruedas también, era muy cicatriz, les gustaba mucho el punkarreo y era una banda, eran punkis, pero rapaos, básicamente. Y este álbum, joder, este fue un clásico absoluto, ¿no? Este Orgullo Obrero, es que eran buenas todas, ¿no? Bronca, Non Servium, Punks Skins, El Elegido, Cabezas Rapadas, Lucha Armada. La primera canción que escuché yo de Non Servium fue Lucha Armada, que salió en un recopilatorio de Potencia Hardcore del fanzine Busca y Destruye. Mata Hippies, había mogollón de moda y de tendencia con el rollo de anti-hippie. Último Asalto también lo hizo, Steel Cup. Era un rollo como muy presente dentro del rollo pelado. Nosotros somos la venganza, versionaca de Animales Muertos, donde vamos la liamos, seguimos siendo. La versión de Rabauken, Hooligans, edita y distribuye Potencia Hardcore. Yo creo que Potencia Hardcore se hizo de oro con ellos. Fue la joya de la corona durante muchos años del rollo punkoi. Y este primer álbum fue un álbum mítico, influenció a muchísima gente. Estaban Non Servium, estaban Holgan, ese sonido de Madrid, de Steel Cup, Highlanders, Caos Urbano, Amenaza Social, un poco más alejados, pero también molaban bastante. Y era muy guapo. A mí siempre me gustó un poquito más el sonido catalán o el sonido valenciano, me gustó un poquito más, pero al César lo que es del César, Non Servium fueron la hostia, sobre todo con este disco, que eran más punkis, y el segundo, bueno, el segundo ya fue un pelotazo extremo y yo creo que ya subieron mucho de nivel, ¿no? Incluso letrísticamente, sí que es verdad que es un tipo de banda, pues como eran Suspenders, por ejemplo, en Bilbao, que era una banda así un poquito de flip house, ¿no? Que siempre hacíamos la coña de, joder, ¿cuántos muertos tiene el disco de Suspenders, ¿no? O sea, si cada canción hay como 28.747 muertos, ¿no? Caídos, ¿no? Era como un concepto como muy épico,
Pero joder, non-Serbian. Además, non-Serbian, la declinación realmente del latín está mal, ¿no? Porque sería non-Serbian, que es no te serviré, que viene a ser lo que le dijo Satanás a Dios, ¿no? No te serviré. Y este Orgullo Obrero, la portada también muy icónica. Para mí el mejor álbum de la banda es el segundo, seguramente, La Santa Familia, pero este disco creo que marcó mucho más, ¿no? Porque inició el camino. Luego ya, en mi opinión, después El Imperio del Mal tardó muchísimo en salir y la gente tenía muchas, muchas ganas porque veníamos de La Santa Familia y creo que fue un poco bajón. No es un mal disco, pero ya creo que empezaron poco a poco a desligarse del sonido más punk hoy skin y acercarse a otro tipo de sonidos, ¿no? Y ahora mismo, pues No Servin, yo creo que estaría un poquito más en el rollo de bandas, pues como por ejemplo pueda ser Sociedad Alcohólica, grupos de ese tipo, ¿no? O sea, es una banda que al final ha acabado pues tocando en Viña Rock, en sitios así, ¿no? Pues como Caos Urbano y tal. Pues una banda, pues rollo Defcon 2, de este tipo de grupos, ¿no? Y que además le gusta a mucha gente. Pero yo cuando Non Servium estaba pegando muy fuerte, toda la peña que iba a ver los conciertos eran todos skinheads o punks. Es como, por ejemplo, Mago de Oz, ¿no? Cuando empezó Mago de Oz, todo el público era heavy. O sea, básicamente, era heavy de 20 años, de 25, de 30, de 40, no como ahora, por ejemplo, que, joder, que tú vas a un concierto de Mago de Oz y hay madres con niños, o sea, es como una cosa un poco loca. Y Non Servium es un poco parecido, ¿no? Porque Non Servium ahora es una banda, pues como Caos Urbano, que tiene como mucho público, pues yo que sé, a ver, chale, de izquierdas y tal, que nada tiene que ver con el punk, con el hoy, y escuchan Non Servium y tal, pues porque es como una tendencia y tal. Y bueno, yo vi un videoclip también de ellos con unos skates y sinceramente me dio un poco vergüenza ajena. Pero bueno, ellos han seguido ahí, hacen el sonido, es un sonido muy identificativo de ellos. A mí personalmente no me interesa la música que hacen ahora. Tienen algún disco, he escuchado algún disco más después del Imperio del Mal, que no estaba realmente mal, El Rodillo del Caos creo que se llamaba el disco. Y incluso el último disco tampoco es una cosa horrorosa, pero yo me quedo con estos dos primeros que fueron los que marcaron un poco la pauta y los que nos influenciaron muchísimo, ¿no? Y joder, Non Servium era la gran banda. Lo que pasa es que luego les escuchabas en entrevistas o veías entrevistas en fanzines y era una banda que no daba mucho juego, sinceramente. Con todo lo flipaos que eran, y yo recuerdo, joder, el disco de la Santa Familia, ver las fotos y estudiarme las fotos de memoria, ¿no? De la banda y tal, y bueno, pues Non Servium marcaron muchísimo y siempre ha habido como ese rollo de Non Servium, último asalto, de quién eres tú. Había como. Y durante muchos años, pues, no te voy a decir que renegué un poco de Non Servium y era más de último asalto, pero hay que reconocerles que los dos primeros discos de Non Servium fueron dos discos cojonudos, marcaron muchísimo, influenciaron mucho. Y creo que también fue el principio del fin, ¿no? Digamos, ¿no? Porque todo el sonido que vino después en Madrid ya nada tenía que ver con el rollo skinhead hoy british clásico y se acercaba más al sonido non serbio, ¿no? Empezaron a salir clones, copias malas de non serbio, muchísimas. Y eso al final, pues bueno, ellos crearon un estilo, ¿no? Para bien o para mal. Así que este Orgullo Obrero non serbium, disco mítico de los mostoleños. Vamos con un álbum de los Maños, La Brigada del Vicio, con este Pateando Zaragoza, con esta portada así, el símbolo de la brigada, era muy interesante. Yo recuerdo el cantante, no me acuerdo cómo se llamaba el cantante, que había estado en prisión y le dedicaba una canción, los Non Servium creo, y también le dedicaban canción Último Asalto, ¿no? La canción de Encerrado está dedicado a él, Alboroto creo que se llamaba. Y aquí salen ellos cuando eran niños. Recuerdo pues que este disco fue una gran decepción para mí en su día, porque era un grupo que se venía hablando mucho sobre ellos en los fanzines, ¿no? Nacho VC les dio mucha bola, había algunas entrevistas así interesantes y incluso llegaron a colar un tema, Suburbios, creo que en el quinto número del 100% papel del VC, y fue un pelotazo aquello, estaba grabado en directo y buah, era súper contundente. Además, en esa época yo estaba buscando sonidos como punks, pero como mucho más extremos, ¿no? O sea, sonidos como más de la calle, más. Ya estábamos un poco cansados de. Y me declaro fan a muerte, ¿no? De Scorbuto, Zika, todos estos grupos, pero estábamos buscando algo como más anticomercial, ¿no? Estaba pegando muy fuerte Sin Dios, Astopitúa, que era un concepto totalmente diferente yo qué sé, de tocar conciertos a 3 euros, tocar con 4 cables y un ampli, o sea, su versión X también, grupos de este tipo como muy callejeros y nos gustaban muchísimo. Y había muchas ganas porque el primer álbum que salía el símbolo de ellos, que era el punk y
Tuvo como unas críticas así un poco negativas en fanzines porque tenía una canción, la del asesino anda suelto, que me gustaba a mí. Era un sonido muy patatero, ¿no? O sea, era punco y patatero. Esto es la Brigada del Vicio. Con, con ellos aquí, mítica galleta, ¿no? Aspirando el paso de cebra, ¿no? Esto es mítico, el batería. Bueno, era un concepto muy guapo, ¿no? La Brigada del Vicio, súper macarrísimos, ¿eh? Pateando Zaragoza. Y aquí, de este álbum, pues igual, a ver, temas así que estaban bien. Suburbios, estaba Suburbios, que yo creo que es su hit. Violencia, claro, la maqueta creo que se llamaba Violencia, la maqueta de ellos. La de La Paja, me acuerdo. Buitres. Y bueno, pues es un sonido un poquito así como más punky que hoy, pero tenían como estética hoy, pues un poquito así como cercanos en algunas cosas incluso a Steel Cap, un poquito también rollo Non Servium, pero más punkis, o sea, muy Animales Muertos también, muy potapotaje, todos estos grupos así como punky, costrón, en el mal sentido, digamos, ¿no? Costra Nostra, todos estos grupos, ¿no? Así como demasiado extremos y demasiado destroy, ¿no? Como mucha apología de las drogas, mucha apología de la violencia, pero bueno, ellos eran así, ¿no? La Brigada del Vicio. Y tuvieron como su momento, ¿no? No sé si, creo que llegaron a sacar algún disco más, sí, Ataca creo que se llamó el disco, que ese ya les perdí más la pista. Pero sí, yo recuerdo incluso entrevistarlos para mi fanzine, claro, yo hacía dos fanzines, hacía el fanzine Ración Doble y luego el fanzine Ración Doble que era como un poquito más, en teoría más serio, más punko y tal, aunque luego fue derivando a sonidos más heavy metal, empecé a meter misterio, empecé a meter, yo que sé, actrices porno, o sea, ya derivó un poco en otra cosa, pero la idea primigenia era como un fanzine punk hoy, con algo de reggae, algo de ska, como muy enfocado al rollo skinhead, aunque luego yo realmente nunca me identifiqué 100% con el rollo skinhead porque también tenía una vena muy punky, pero yo siempre he sido como muy abierto en el rollo musical y pues bueno, yo estaba obsesionado y empeñado en intentar meter rock, intentar meter heavy metal también y que los skinheads puedan leer también sobre metal y intentar pues que los heavies puedan saber, pues conocer a una banda, pues por ejemplo como Decibelios, ¿no? Que claro, Ración Doble, de ahí venía, ¿no? El nombre del fanzine. Y luego, como Ración Doble también me generaba como cierto estrés y había como ciertas expectativas también en el fanzine, pues hice otro que era como una especie de recreo, ¿no? De alternativa, digamos, ¿no? Que se llamó El Arropiero, ¿no? En honor al asesino aquel, Manuel Delgado Villegas, El Arropiero, ¿no? Que mató a un montón de peña. Y era un concepto totalmente diferente porque yo estaba como más influenciado por fanzines tipo 2000 Maníacos, ¿no? De Manuel Valencia, Amazing Monsters de Dani Moreno, Cerebros también de Barcelona. Empecé a leer este tipo de fanzines también y intenté como alejarme un poquito del rollo punkoy, skinhead, que estaba como siendo un poquito más tóxico en mi opinión. Y bueno, en este fanzine pues también metía también bandas, metía cosas relacionadas sobre el cine de terror, cosas un poco fantásticas, un poco más de misterio y era un poco más recreo, ¿no? Como válvula de escape del fanzine Ración Doble, que se supone que era un poquito más serio. Y recuerdo meterles a la Brigada del Vicio en el fanzine junto a otra banda que voy a sacar después, son los geniales Rasca y Pica. Así que la Brigada del Vicio Paterno Zaragoza en su día, pues bueno, le dimos coba, pues no, típica banda de VC, pues como Spiriflotes, Emilia Cochina, todo este rollo, y bueno, VC siempre a nosotros pues nos gustaban las bandas que sacaba y bueno, pues les dábamos oportunidad casi todas. Algunas veces nos cagábamos en el puto Nacho VC que te vendía que el último disco de Displasia era poco más que una mezcla entre Peter and the Test Tube Babies y Connie Reyes y luego escuchabas el disco y te cagabas en su puta madre y decías, pero me cago en Dios. Nacho, cabrón. Siempre hacía como unas mezclas así un poco raras, ¿no? Porque esto mezcla el sonido del último que cierre con Parabellum y tendrás a esta banda Desparrame, no sé cuál. No, esto es una mezcla entre el sonido rock radical vasco y el sonido no sé cuál, ¿no? El sonido Reincidentes, no sé cuál. Además, yo me acuerdo que Nacho VC también estaba como muy obsesionado con el sonido de Reincidentes, le gustaba mucho, ¿no? Y le dio un mogón de coba a bandas como Inadaptado, Resaca Permanente también, gérmenes que no estaban mal. Hablando de Reincidentes, vamos con este álbum Reincidentes, Tratando de Sobrevivir, que es un álbum que saca, en teoría, discos suicidas, cuando Reincidentes escapan de discos suicidas, ¿no? Y se van a la multinacional, ¿no? Y claro, entonces en ese momento ya empezaron a haber problemas y tensiones. Esto es lo mismo que pasó con Lokomotiv y Mago de Oz, ¿no? Que Mago de Oz se enteró de que Lokomotiv les tangaba dinero, no solo a ellos, sino también a otras bandas, y quiso cortar rápidamente con ellos. Y Lokomotiv sacó el álbum Madrid las Ventas y el álbum de Rarezas sin permiso de la banda.
O sea, lo sacaron porque dijeron, por mis cojones, nosotros tenemos los derechos de vuestra propiedad intelectual y podemos hacer con vosotros lo que queramos hasta que se rompa el contrato. Y Reincidentes, o sea, y Suicidas hizo esto con este álbum y creo que también con con el de Los Auténticos. Los Auténticos, que es el primer disco que yo escuché de Reincidentes, que me lo dejó un colega que iba conmigo a la academia de inglés. Me dejó este. No, este me lo dejó un colega de clase que yo lo tenía y me marcó muchísimo este Reincidentes de Los Auténticos, que es el álbum que saca discos suicidas cuando Reincidentes se escapan, porque además el vídeo este de Reincidentes creo recordar que también lo sacó Suicidas sin permiso. Suicidas hacía cosas muy raras también, el vídeo de Vómito también que sacaron, aunque ahí sí que estaba involucrado Klaus de Vómito, pero sacó vídeos, incluso llegó a sacar vídeo de Extremo Duro en su día, claro, fijaros, o sea, discos suicidas. Yo siempre les he sacado un poco la cara porque, claro, la gente es muy fácil meterse con ellos, pero joder, apostaron por un montón de bandas y muchísimas bandas, incluso de heavy metal, con recopilatorios, bandas como Thor, un montón de grupos que sacaron Descarga Norte, un montón de conceptos súper interesantes, pero claro, al final realmente con el que el motor de Discos Suicidas era Scorbuto, ¿no? Antitodo fue un pelotazo y luego, bueno, gracias a Antitodo creo que sacaron a Corroscada. O sea, con la pasta que sacaban del de Scorbuto, pues intentaban apostar por un montón de bandas, ¿no? Y bueno, Reincidentes los primeros discos son míticos, o sea, me marcaron muchísimo. Sobre todo, mi disco favorito de Reincidentes es Algazara, ¿no? Es el directo ya con multi, vamos a decir. Pero estos aquí, los auténticos suicidas decían, no, Reincidentes los auténticos son los nuestros, los de Discos Suicidas, no los de la multinacional. Y aquí, pues bueno, tenía un compendio de temas que estaban muy bien, ¿no? Pues Aprendiendo a luchar, Hartos de aguantar. A mí me gustaba mucho la canción Ertranqui. Me gustaba muchísimo esta canción y no es una de las canciones famosas, además venía un CD-ROM incluido y como siempre el logotipo de Discos Suicidas, ¿no? Con el curilla así que se saca un disco de la pechera, ¿no? Pues este disco me lo compré en una tienda de música en el centro comercial Artea que se llamaba Gong. Yo recuerdo las tiendas de música, ¿no? El concepto de tiendas de música, además era mi sueño, ¿no? Cuando yo era chaval, bueno, miento, cuando yo tenía como 8 años o 9 años, mi sueño era ser barraquero. Yo quería ser barraquero. No me digas por qué, porque no me montaba en ninguna puta barraca, porque tenía como pánico, hasta que una vez fui a Por Aventura y y por no quedarme con las mochilas, tuve que montarme en todas. Y me monté en el Dragon Khan, o sea, la primera experiencia de mi vida en una montaña rusa fue en el Dragon Khan, que además, la segunda vez que me monté, el sistema de, vamos a decir, de protección, digamos, de seguro, no funcionaba muy bien, estaba un poco suelto y me cago en Dios. Fui ahí yo tenía 11 o 12 años, fui con mi madre y estábamos subiendo con el Dragon Khan por la cuesta y le digo a mi vieja, oye, tú, que esto no funciona bien, esto que no. Y mi vieja gritando, no te vas a morir, no sé cuál. Fue un show absoluto. O sea, montamos ahí un circo. Y luego yo recuerdo que en la cuesta, la bajada del Dragon Khan, me hacía el seguro, del cacharro, me hacía clon, 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 me daba unas hostias en la cabeza acojonantes. Y luego la subida del looping, lo mismo. O sea, daba la sensación de que me iba a caer todo el rato. Estaba sujeto, pero estaba como un poco más cedido, digamos, ¿no? Yo quiero pensar que igual es porque se montaría igual algún gordinflón un poco antes o lo que sea y estaba un poco cedido, pero bueno, fue una experiencia no religiosa, como diría Enrique Iglesias, pero una experiencia inolvidable, ¿no? Y el logotipo, como inolvidable era el logotipo de los geniales Reincidentes, que luego, pues sí, Fernando Madina se le ha ido la olla, pues no deja de ser un tío de Podemos, o sea, dices, o sea, un antisistema de Podemos, o sea, es que es como de coña. Y bueno, pues eso, ellos siguieron, o sea, Madina cantaba muy bien y tenía como su rollo y ellos siguieron haciendo canciones interesantes o discos que no están mal, pero yo me quedo con la etapa de Suicidas, ¿no? La etapa de Suicidas para mí es como decía Óscar Amézaga, capo y señor de Discos Suicidas, como diría él, pues los auténticos eran los nuestros, ¿no? Los de Suicidas, ¿no? Los discos que grabó Suicidas en la escudería de los hermanos Amézaga. Vamos con otro álbum clásico de Discos Suicidas, ¿no? Compañía de Algorta, de mi pueblo, por cierto, Algorta, y Los Demenciales Chicos Acelerados, que este es uno de los mejores álbumes de Scorbuto. Yo entiendo que Antitodo marcó muchísimo. Esquizofrenia también, con esa batería Simmons demoledora, rapidísima. Paco también le metía ahí muy bien. Y esas melodías que tenían ahí, porque Juanma tocaba mucho de oído. Las líneas de bajo eran muy interesantes. Pero Los Demenciales Chicos Acelerados va un paso más allá. Es una ópera rock muy
es un concepto que tenía Josu en la cabeza, porque Josu ya sabéis que era como muy fanático de los Who y le molaba mucho las cosas grandilocuentes. Y yo muchas veces he pensado, me he imaginado cómo sería Scorbuto ahora, porque yo creo que ellos hubieran hecho algún tipo de obra conceptual o alguna cosa teatral, hubieran jugado con luces ahora. Yo es que me los imagino ahora mismo haciendo un concepto como súper increíble, ahora mismo con álbums como muy conceptuales, muy currados, metiendo violines o cosas así, es que me los imagino. O sea, Scorbuto me imagino que si ellos hubieran seguido, hubieran tirado por un rollo tipo extremo duro, la ley innata o algo así, hubieran hecho como algunos conceptos de este rollo, ¿eh? Y bueno, aquí, como siempre, los reyes de la provocación, Scorbuto, de interés nacional, dándole la mano a Hitler. Y es que Los Demenciales Chicos Acelerados lo tiene todo. Es un álbum muy, pero que muy bueno, ¿eh? Yo creo que está bastante infravalorado y no es de los favoritos de la peña y es un pedazo de disco que flipas. O sea, es que tiene Los Demenciales Chicos Acelerados, que es un temazo. A pesar de todo, que es otro temazo. La canción del miedo como más tranquila, mucho más fácil. Las multitudes son un estorbo, que es como un medio tiempo así como muy chulo. Paz primero la guerra, tragedia. Más allá del cementerio, que es un clásico absoluto. El infierno es demasiado dulce. Hombre, lo de no es fácil, esto era una paranoia de Yosu, con mujeres como muy, claro, políticamente incorrecta, ¿no? Con mujeres, joder, ¿no? Pues ya decía, maldito país, ¿no? Quisiera enrollarme con una mujer policía para estar jodiéndola todos los días, ¿no? Cicatriz también tenía este rollo, no escupe a los gays. Era el rollo de la provocación, existía. Cicatriz tuvo muchos problemas con feministas también, con asociaciones feministas que les tachaban de machistas, y Escorbuto lo mismo. MCD, MCD también tuvo algún problemilla. Era provocación pura, ¿no? Y este disco, Los Demenciales Chicos Acelerados, con esta portada, o sea, hacer una portada que salen todos los nazis aquí, que luego además Dro la cambió, porque este disco también, como sorpresa así, de manera sorpresiva, apareció en los despachos de Dro, ¿no? O sea, los de Scorbuto le mangaron el máster a Suicidas para pasárselo a Dro y venderlo, ¿no? Porque Scorbuto siempre con estos trapicheos que hacían, ¿no? Aquella negociación espectacular, ¿no? Cuando grabaron el directo, ¿no? De Impuesto Revolucionario, que estaban negociando con Suicidas y negociando con Servando de Dro, y era a ver quién ponía más pasta, ¿no? Y cada 5 minutos ponía unos 100.000 pelas más. Y la canción número 1, el disco era de Suicidas, en la canción número 4 el disco era de Dro, en la canción número 6 el disco era de Suicidas, en la canción número 9 del directo el disco era de Dro. Y al final, pues bueno, se lo llevó Dro con ese Impuesto Revolucionario, que es un álbum también clásico entre los clásicos, ¿no? Para mí Scorbuto seguramente es una de las mejores bandas de la historia, o sea, musical, o sea, como universo, tiene un universo propio brutalísimo, las letras también, las letras que tenían, además es muy interesante como siendo gente, vamos a decir, que era gente que venía de un rollo, claro, como una especie de, claro, eran como emigrantes, ¿no? De gente, pues venían de rollos de Galicia, muy obreristas, y gente que no tenía tampoco unos recursos de la hostia o un acceso a la cultura increíble. Ver cómo Yosu, por ejemplo, se estrujaba el coco para hacer, joder, la letra de Cerebros Destruidos es buenísima, o sea, es como visionaria. Además, es una banda que todo lo que te está contando es que les pasó, o sea, realmente. Ellos contaban historias, tenían aventurillas, ¿no? O sea, todo fue brutal, ¿no? O sea, todo lo que pasó con Scorbuto y era una banda como muy real, ¿no? Se ganaron muchísimos enemigos también por culpa de algunas amistades que ellos tenían, creo que de Gallarta, jóvenes, y la época de Destroy de Scorbuto, ¿no? Que no les dejaban entrar en ningún sitio, estaban vetados en todos los sitios. Luego también canciones, Escupe la bandera, La mierda del País Vasco, haciendo bobadas, ¿no? En alusión a Ribatasuna, nosotros no somos vascos, como decía, somos españoles hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Eso decía yo, Scorbuto. O sea, siempre estaban un poquito ahí con ese rollo, pero bueno, yo creo que Scorbuto realmente, Josu tenía un sentimiento vasco, aunque él jugaba un poco, él también tenía como mucha frustración y mucha decepción porque HB no respondiera, ¿no? Ante la detención de ellos, por un montón de cosas, ¿no? Por los vetos, ¿no? Porque ellos también se negaron a la etiqueta rock radical vasco, ¿no? Le dijeron no a Mario Goñi de Soñúa. Y claro, eso también trajo como consecuencias, ¿no? Al final, pues HB empezó a funcionar con los conciertos Machata Borroca, empezó a funcionar con Cicatriz, con Cortatu y con La Polla Records, incluso con Barricada también. Que al principio estaba en la lista Scorbuto, pero ya sabéis cómo eran el trío Santurchiarra y bueno, pienso que la única banda un poco que se le puede acercar un poquito al rollo Scorbuto, sobre todo en los primeros álbums, es la banda de Javi Arroyo, su versión X.
Y Los Demenciales Chicos Acerados, me lo compré en la tienda Liquiniano. Ahora pienso que no se puede comprar con esta portada. Está la portada de Drola de los soldados. A mí personalmente me gusta más esta. Pero eso es, o sea, es un álbum clásico, mítico y escorbuto por siempre, ¿no? O sea, escorbuto, cicatriz, rip, básicamente, ese es el tridente mágico del sonido vasco. Vamos con este otro álbum, Las más macabras de las vidas. Este es un álbum muy oscuro de Escorbuto. Es un álbum que está muy metido Josu en la producción. Josu además estaba muy de speed en esta época, estaba consumiendo muchísimo speed. Y es un álbum muy, 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 muy trágico. O sea, es como muy pesimista. Tiene dardos y hostias para todos. Pelos largos, caras enfermas. Iros a la mierda. Rock y violencia. Mítico. O sea, Las más macabras de las vidas. A mí personalmente me gustan todos los discos de Escorbuto, de la formación original. Me gustan todos prácticamente por igual, son todos muy diferentes y son todos geniales, ¿no? O sea, Escorbuto eran geniales, ¿no? La última pelea, que corre la sangre, canta una canción, sangre, felices días de tu vida, sí, pues sí me tenían también ese rollo irónico también, Escorbuto, ¿no? Pues los Demenciales Chicos Acerados también lo tenía, y eran un poco como cachondillos, ¿no? Un poco cachondos, haciendo bobadas, mata la música disco, pero, joder, las letras de Juanma, rollo tétricas, eran brutales y las hostias que daba Yosu bueno, eran antológicas. Y este álbum, Las manos de las vidas, pues es un álbum mítico, entre los míticos de Escorbuto. Vamos con los archienemigos de Escorbuto, que son La Polla Records. Este es el primer álbum que yo me compré de La Polla Records, que me lo regalaron unos reyes, yo creo que del año 98, 99 puede ser. La Polla Records, bueno, este disco es mítico de La Polla Records, el Enturrecto, ¿no? Porque vienen todas las temas, claro, es la primera vez editado por Gore y distribuido también por Boa. Y bueno, en este momento La Polla Records estaba muy, muy, muy a lo alto. Yo recuerdo en fiestas de Bilbao que tocaron en los 90. Lo que pasa es que yo era muy pequeño y no pude verlos. Y luego les vi pienso que fue como su último concierto, de los últimos conciertos que tocaron en las fiestas de Verango en el 2003, que fue brutal ese concierto. Yo tenía como 16 años y fue la hostia. Me lo pasé, unos pogos, la peña saltando por los aires. Había un punky que no tenía brazo, me acuerdo, que ese además el año pasado también, el año anterior a ese concierto, también se subió al escenario y se estaba picando, se estaba chutando detrás del escenario y estará muerto, supongo. Y, y el año anterior en Fiestas de la Gorda tocó MCD, que fue también la hostia. Fue de los primeros conciertos que nosotros vimos solos, ¿no? Tocó MCD en las Fiestas de la Gorda, La Polla Records en Fiestas de Verango, de los últimos conciertos que dieron con Fernandito, con la formación original. Luego creo que el último, no sé si tocaron en el Viña Rock o algo así, no recuerdo muy bien. Pero es el último o el anteúltimo que tocaron en las fiestas de Verango, que fue la hostia ese concierto, increíble. Y luego conciertos también que recuerdo yo mucho cuando tenía 14, 15 años, los primeros conciertos que vi, Chayak en las fiestas de Bilbao, en la Plaza del Gas, espectacular, junto a Sociedad Alcohólica, que acababa de sacar Polvo en los Ojos, creo recordar, que presentaban Polvo en los Ojos. Esto sería el año 2001, 2002 o así. Y La Polla en tu Records, La Polla en tu Recto, claro, es que La Polla Records, Evaristo, un visionario también. O sea, las letras que tenía, la coña que tenía, la mala hostia que tenía, súper irónico, con mucha comedia también, ¿no? O sea, como muchas dobles lecturas, muy, muy curradas las letras, muy directas, muy rollo 1, 2, 3 pa, Ramones, pero joder, hostia en tu puta cara. Y La Polla Records han sido muy grandes. La Polla Records, yo soy más de Escorbuto, pero La Polla Records hay que reconocer que llegaron también a unos niveles muy grandes, ¿no? Y yo creo que no hay persona que tenga 30, 40 años que más o menos haya vivido aquí en el País Vasco o en Vizcaya, que no sepa quiénes son La Polla Records. O sea, La Polla Records ha sonado en las chosnas toda la vida. Las chosnas son los bares típicos de las fiestas de Bilbao, que siempre sonaba Sutagar, Escorbuto, Cicatriz, Rip, Parabellum, Barricada. Y luego también siempre sonaba Anestesia, ¿no? Nosotros en Algorta siempre hemos sido muy de Anestesia. Aquí Anestesia, Sutagar, H. Sucarra, todo este tipo de bandas, Urch, Sorotan-Bele también, todo este tipo de sonido como más vasco, también sonaba muchísimo. Cortatu, Neo Gorria, todos estos grupos, BAP, Baldin Badam, Corroscada, todos estos sonidos sonaban muchísimo. Y luego también aquí en Euskadi también ha pegado muy fuerte siempre el techno, ¿no? Yo recuerdo también las chonas siempre ponían el Ponair y el Flying Free y la peña se volvía loca, ¿no? Incluso Nacho Cicatriz en su última etapa también estaba como obsesionado con todo el rollo, ese sonido máquina total, ¿no? El sonido Max Music y las discotecas y tal. El sonido oscuro techno también le molaba y tal. Pues un poco como yo, ¿no? Pues que siempre vengo un poquito del sonido punk.
Pero en verano yo me compraba mi Ibiza Mix, cuidado. Y nunca he tenido problemas realmente, ¿no? Con eso, ¿no? O sea, puedo escuchar Escorbuto, Sepultura, La Polla Records, Rhapsody y luego me ponía el Caribe Mix 2 o el disco estrella porque cada música tiene como su momento, ¿no? Y no por eso eres menos punky. Vamos con este Rebelión en la Casa del Terror, ¿no? Segundo álbum de Rasca y Pica. Rasca y Pica era una banda madrileña, el logotipo Rasca y Pica brutalísimo, ¿no? Con esa especie de Jesucristo a los Misfits o puño americano. Jugaba un poquito con esto. Mira, aquí tenemos un poquito el flyer que solían venir en los discos de VC Discos con el logotipo antiguo, ¿no? Con el pavo giñando. 100% papel VC, recordad que eran unos fanzines que hacía Nacho. Él empezó a hacer el fanzine rollo fotocopia al principio, lo que pasa es que luego lo profesionalizó a imprenta, ¿no? Que incluso llegó a sacar 5 números, hubo muchas tentativas de volver, incluso yo hablé con él porque me recuerdo que el Nacho me llamaba a mí por teléfono a casa y joder, macho, era como una especie de hijo para él. Estábamos grandes conversaciones por teléfono con Nacho. Luego incluso siempre tuve esta paranoia de que Nacho VC realmente era un robot, pero no, le invitamos a nuestro concierto. Nosotros montamos un concierto en Baracaldo, lo he contado en otros vídeos, el Desmembrados Fest, donde tocaba un montón de grupos, entre ellos Bondanikens, Carniceros del Norte, muchos grupos punk y tal, y le invitamos a que viniera para cubrir el reportaje y tal, y el tío vino, buah, un tío, una enciclopedia del punk. Y bueno, aquí tenéis un poquito los discos que sacaba, ¿no? Hades, que era un poquito más nu metal, Empinada, que eran aquí de Vitoria, Guadaña, Envidia Cochina, Tino una Testa de Galicia, que Tesnuco, que tenía un sonido como muy hardcore punk, pero interesante. Ardacho me gustaba mucho. Ardacho era un rollo así como Tijuana in Blue, Guerrilla hoy eran bastante malos, pero a mí me gustaban. Mentes Enfermas, Incubo, un montón de grupos, ¿no? Y este Rebelión en la Casa del Terror es el segundo disco de esta banda que tiene un concepto así como muy TDK, Misfits, incluso Dead Kennedys. Y yo creo que es un paso adelante si comparamos con su primer álbum, ¿no? El primer álbum era una especie de maquetilla que tenía la canción Un Etel Chaos, que era un temazo, pero este segundo álbum es mucho más oscuro, tiene unas líneas así de bajo y de guitarras como muy tenebrosas, muy Death Kennedys, muy interesante. Y joder, aquí recuerdo Internado me parecía muy buena, Prostitución era cojonuda, Pesadilla Mortal, punky a más no poder, y el hit era Rebelión en la Casa del Terror, que era el disco que salía en el recopilatorio número 5 del 100% papel de VC del Nacho. Y que era una manera también, una puerta de acceso, digamos, a conocer todas las bandas del sello. Y luego, claro, ahí realmente, como Nacho siempre le daba bola a sus bandas, pues te picaba el gusanillo, al final te acababas comprando pues los discos que editaba el VC, poco a poco ibas como haciendo una especie de colección, ¿no? Recuerdo, pues eso, pues Speedflotes y un montón de grupos de la escudería VC, ¿no? Siempre estaba VC, Potential Hardcore, estas dos bandas, estos dos sellos, digamos, eran los sellos un poco interesantes. Luego estaba también Liquidator, en Madrid, Action, Bronco en Ibiza. O sea, pienso que había como una relación así como muy sana, ¿no? Ya igual en los años 80, igual estábamos el disco Suicidas, Draw, y bueno, el sonido más punky callejero ya Suicidas o Draw pasaban ya totalmente, incluso ni editaban ya este tipo de conceptos, y pues los editaba pues eso, pues Fernando Potencia, el Nacho de VC, el Skanky de Bronco Bullfrog y tal, y joder, la portada mítica, Rebelión en la Casa del Terror, mitiquísima. Además, claro, nosotros no teníamos tanto conocimiento. Aquí la calavera de Evil Dead, un montón de clásicos, Hellraiser, Frankenstein, un montón, ¿no? Leatherface, un montón de peña, la niña exorcista Regan, el de Están Vivos, el clásico, Hombre Lobo americano en Londres. Y eso, joder, no teníamos tampoco tanto acceso, ¿no? Este disco yo creo que salió en 2001, quiero recordar, y no teníamos tanto acceso al cine de terror como ahora porque no teníamos ni internet. Así que bueno, era una manera también de... Ellos fueron como un poco visionarios a la hora de hablar de cine de terror e intentar culturizar un poco a las juventudes punks. Vamos con un disco así un poco sorpresivo, yo creo, ¿no? Estos COP, esta acción directa, la verdad es que no he seguido nunca COP, es una banda que no me ha interesado nunca. Recuerdo que sonaban bastante en Gasteches y tal, y siempre me parecieron como una especie de SA de tercera división. Pero recuerdo estar en Liquiniano, en DDT Gatazka Gunea, en la tienda de Bilbao, y estar ahí y, pues pillando algún fanzine y tal, y pusieron el disco este. Y no sé por qué, pero me entró de puta madre. Y le dije al de la tienda, le dije, esto es COP, ¿no? Esto es COP. Y me dijo, sí, 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 es el álbum nuevo y tal. Y me lo compré. Me lo compré. Y en su día le di caña, lo escuché y tal. Y me moló en su día. Y además
yo creo que luego tenían como más, poco a poco iban como acercándose más al sonido non-Servium, ¿no? Al principio igual era más sonido SA, siempre tenían también como programación electrónica y tal, también COP. Y eso, pues es una banda que sinceramente no me interesa mucho, pero este álbum, no sé por qué, pues me hizo gracia y me lo compré en su momento. Vamos con clásico entre los clásicos, ¿no? Este álbum, el primer álbum de Cortatu, pues eso, editado por Oyuka, y bueno, este es el álbum en el que los hermanos Muguruza todavía no sabían euskera, y luego, pues siendo bastante coherentes, en mi opinión, ellos dijeron, pues nosotros somos nacionalistas vascos y tal, y bueno, claro, joder, nuestro idioma en teoría es el euskera, ¿no? Pues entonces tenemos aquí una deuda pendiente, ¿no? Y tenemos que aprender. Entonces ellos aprendieron, se matricularon en un euskaltegi, y a partir de ahí, pues los siguientes álbumes los hicieron en euskera, y es una cosa como muy coherente, y es una cosa que dices, hostia, chapo, esta peña realmente siente esta movida. Y aquí tenemos este otro álbum, que es El estado de las cosas, de Cortatu, también con portada mítica. Y bueno, aquí está La línea de enfrente, Hotel Bombar. A mí la verdad es que me gustan prácticamente todos los discos de Cortatu. Yo estos son los únicos discos que tengo originales, los otros los tenía en casete grabados, en CD, piratas. Luego tengo que reconocer que Fermín Muguruza sí me ha parecido un tío como muy espabilado y muy inteligente, y es un tío que ha sabido recoger un poquito el sonido de la calle, ¿no? Y las tendencias que estaban entonces en boga, ¿no? El tío, en el mejor momento de Cortatu, termina en Cortatu y crea Neu Gorria, ¿no? Que luego también se mete Mikel Anestesia allí en Neu Gorria con un sonido así como rollo Public Enemy, Random C, Beastie Boys, con la estética hasta con las Bombers, con las Martins. Y joder, y lo hizo bien, y lo hizo muy bien. O sea, pasó de un rollo punko y, bueno, más ska, digamos, ¿no? Pero con una clara influencia skinhead absoluta, que influenció a bandas como Sakarra y a un montón de grupos, Biocher, Puñetazo y grupos de estos más de skinhead, digamos, de la zona Mondra y tal. RIP también influenció mucho, ¿eh? RIP, y influenció muchísimo a una generación nueva de pelados, MCD también, ¿eh? MCD también, y Zika también, ¿no? Que Zika también tenían una estética así como muy skinhead, ¿no? Porque eran super fans de Cockney Riots, aunque el grupo favorito de Zika siempre fue AC/DC. Pero tenían mucho sonido Cockney, les gustaba mucho Peter and the Stubby Babies, les gustaba Anti-Nowhere League, un montón de bandas de este rollo punk y les gustaba muchísimo, ¿no? Y estos dos discos de Cortatu, hace mucho tiempo que no los escucho, la verdad, ¿eh? Cortatu me da un poco como pereza escuchar ahora. Pero Fermín Muguruza, hostia, es un tío que siempre me ha caído como muy bien. Luego el tío se montó el sello Sano Senki, dio mogollón de cancha a muchos grupos, a Anestesia, a Echayak, a un montón de grupos. O sea, editó discos de Negu, un montón de bandas vascas. Y joder, Negu marcaron muchísimo, ¿eh? Para mí incluso, no sé si es un sacrilegio, pero yo creo que incluso más que Cortatu, ¿eh? Podría decir, los 90 Negu sonaban mucho, ¿eh? En las chosnas tocaban mucho, tenían mucho activismo y, hostia, hicieron un montón de conciertos con Defcon 2 también. Defcon 2 también creo que tocó con EH Sucarra algunas veces también. Y, hostia, marcaron muchísimo, ¿eh? Cortatu también, ¿eh? Cortatu clásicos entre los clásicos. Vamos con un sonido un poquito más fuerte, que son estos madrileños Proud, Rey de Reyes, con esta portada mítica. Y esta banda, la verdad es que nos voló la cabeza, cuando salió, ¿eh? O sea, su estética, su sonido, es el disco, no sé si dura veintitantos minutos. Y hostia, es una hostia en tu puta cabeza. O sea, es como. Es que es tremendo este disco, ¿eh? Además, recuerdo que los colegas que hacían el fanzine Urban Unit, que eran amigos míos, ellos también estaban muy influenciados, sobre todo uno de ellos, uno de los editores, Aitor, y se empeñó en meterlos en el fanzine. Y claro, era también, claro, un fanzine como Punko y Skinhead, meter una banda hardcore que en teoría no estaba relacionada con este sonido, era otro rollo. Y bueno, sí que es verdad que igual podían pecar un poco de flipaos, un poco proud, pero joder, este Rey de Reyes me gustó muchísimo, muchísimo. Madrid Hardcore Crew. Y editado como siempre, como no, por Potencia Hardcore. Potencia Hardcore, Fernando siempre tenía muy buen ojo y te editaba lo que él veía que tenía salida y lo que él veía que iba a pegar, ¿no? Sí que es verdad que a él le gustaba mucho también el sonido tipo punk madrileño, Cuero, Matando Gratis, todos estos grupos, La Broma de Satán, este concepto de bandas.
pero luego también apostaba por bandas de Zaragoza como Chicharrica y sonido hardcore también. Horda Bastarda también sacó, Sin Dios, un montón de Puag también, que Puag también marcaron muchísimo, Puag. Y estos, buah, estos macarrada total, ¿no? Estos Proud, Rey de Reyes, actitud pura, y hay que escuchar el disco como completo. O sea, porque va seguido y es tralla, con mucha influencia también metalera, ¿no? Proud, y muy guapo este disco. O sea, me gustaban mucho, mucho, mucho los Proud. Vamos a hacer aquí una panorámica un poquito de fanzines, ¿no? Aquí tenéis fanzines Camden Town, que los hacía José y Estrella de Cataluña, un poquito el cómic Benito Boniato, Peter Bates, Odio, la gran obra maestra Predicador, de Garth Ennis, el libraco de Daniel Rodríguez Sánchez del Calabozo del Reverendo Wilson sobre el cine de Rob Zombie, Camelot 3000, Drácula de Bram Stoker, Creepy y el álbum Estudio 54 de Blanco y Negro, ¿no? O sea, aquí no hacemos ascos a nada. Y vamos con también una banda así como, bueno, banda, ¿no? No sé si podríamos llamar bandas, un concepto como muy interesante, que es este Les Luger con este álbum Jóvenes Ocultos. Es un CD en Digipack, lo tengo también en vinilo, y es un álbum conceptual sobre la película Jóvenes Ocultos. Tiene como mucha influencia también electrónica, con sintetizadores, como muy popero, pero no sabría cómo calificarlo, ¿no? Porque tienen influencias también del punk, pero al cantante Les Luger le gusta muchísimo, él tiene canal de YouTube, Lex. Era de la banda Los Lugers, creo que se llamaba el grupo. Él tiene mucha influencia también de Children of Bodom y cosas así, ¿no? Como más metálicas y tal. Pero sí, está muy bien, muy... Ellos son pareja, son una pareja. Meten también baterías programadas, meten sintetizadores y tiene un sonido como muy ochentero y que atrapa mucho, ¿no? Y está muy bien porque este es el típico álbum que hay que escucharlo como de principio a fin y dejarte un poco llevar, ¿no? Algo Mágico es un temazo, El Cáliz también es otro temazo y Bienvenido a Santa Carla, ¿no? O sea, o sea, que es la brutal intro de Jóvenes Ocultos, ¿no? Gran película, Jóvenes Ocultos. Del George Schumacher era, ¿no? La película del Schumacher, sí, sí, sí. La portada también muy buena, interesante. Y claro, yo tengo la caja, me compré la caja que me costó, no sé, 70 pavos, no sé cuánto me costó, que te venía con el vinilo, con una especie de cómic, con póster, con un montón de cosas, ¿no? Les apoyé de salida porque esta peña realmente se le ocurra y el concepto de banda me gusta. En directo suelen ir ellos dos, allí van como a pelo y llevan como música programada y tal, baterías programadas, todo programado. Pero bueno, o sea, me interesa lo que hacen y vamos a ver qué obras futuras van a hacer o en qué proyectos están, porque esta gente es como muy prolífica y muy creativa y muy interesante y creo que tienen muchas cosas que contar. Estos Les Luger, Jóvenes Ocultos, pero que muy interesante. Vamos con un disco maldito, un disco polémico, un disco provocador, un disco transgresor, pero ¿cómo te atreves a sacar este álbum, ¿no? De los Condemned 84, vale. Este álbum, para empezar, no me lo compré. Es un álbum que me mandó la editora, que no sé si eran Captanoid o no sé quién coño editó esto, pero me lo mandó el sello discográfico British, porque yo hacía un fanzine y no sé por qué, pues supongo que les daría la chapa y tal a un montón de sellos para ver si me podían mandar algo de material y bueno, pues picaron y me mandaron este disco de los Condemned. Tengo que reconocer que el sonido Condemned Combat me gustaba bastante en la época y yo tenía mi camiseta de Sending the Marines de los Combat 84 y me gustaba mucho, ¿no? Me gustaban mucho. Luego más tarde conocimos bandas como Ultima Thule, grupos así como que eran como súper prohibidos, ¿no? No se podían escuchar y tal. Y también tengo que reconocer que me gustaban también. Otra cosa es lo que ellos fueran personalmente, que eso es otro tema claro, yo tenía 16, 17 años, tampoco tenía ni puta idea de qué es lo que pensaban de... Pero bueno, tampoco soy yo el responsable de... Yo puedo escuchar lo que me salga de los cojones. Yo puedo escuchar un disco de Rocío Jurado y no tener ni puta idea que Rocío Jurado no paga impuestos. O sea, claro, eso es una movida... Era como muy ridícula, ¿no? Entonces, todo ese rollo, ¿no? Y con Denen, la verdad es que el sonido agresivo que tenían me gustaba. El mogollón de fanzines que yo leía, como los Camden Town o fanzines de Cataluña y tal, a la peña le gustaban, incluso mogollón de bandas como Non Servium, Sonido de Madrid y tal, llevaban camisetas y escuchaban discos de Condemned 84 y de Combat y de todos estos grupos, los escuchaban.
Lo que pasa es que luego llegaron noticias y tal de que habían tocado en la Skin House de Milán, que si el tío era el Kif de condena era anticomunista, que si eran derechistas, que si eran unionistas, que si eran racistas, que si eran, istas, 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 istas. El cuento de siempre en el rollo hoy. Yo les entrevisté en mi fanzine número 3 que mandé, además, no sé si, creo que me hizo la traducción, porque claro, no tenía ni puta idea de inglés, entonces hice una lista de preguntas que mandaba a un montón de bandas, y creo que Migue del fanzine Amor Discos de Málaga, que era un muy buen colega entonces en la época, él me tradujo las preguntas, y mandé a un montón de grupos las mismas preguntas. O sea, fijaros qué mierda de entrevista. Y me contestaron, Condemned 84. Me contestó Kip, el cantante, para mi sorpresa. Claro, una banda tan legendaria como Condemned 84, que conteste a un chaval de 16 años, que era una cosa como antológica. Y luego además me contestaron también Cock Sparrer. O sea, es como, hostia, perdón, o sea, Cock Sparrer, o sea, la banda de mis amores, ¿no? Por entonces, ¿no? Eran Decibelios, Cock Sparrer, bueno, me encantaban, ¿no? Y me gustaba mucho Cock Sparrer. Y Condemned Combat me gustaban, pero también sí que es verdad que entiendo que también era un concepto de... También molaba el rollo de la provocación, ¿no? Porque luego empezaron a estar como muy vetados, y el rollo de llevar una camiseta de Condemned o llevar o escuchar discos de Condemned o reivindicar incluso a Condemned era un gesto heroico, digamos, ¿no? Yo recuerdo manifestaciones de la izquierda abertzale a favor de los presos en Algorta. O sea, manifestaciones, vamos a decir, que podrían ser catalogadas como marxistas, comunistas, socialistas o independentistas, y ver a chavales con la pancarta de los presos y tal, o de la movida que ellos defendieran, chavales con camisetas de Condeno 84. Porque aquí en Algorta caló mucho Condeno 84, y sobre todo caló más a raíz de que en Madrid estaba prohibido. Entonces caló mucho más. La gente hacía como una especie de reacción. Y luego yo me acuerdo en Guipúzcoa también se montó una cacería, una caza de brujas como súper estúpida, súper absurda, vetando iba a tocar Último Asalto, le vetaron. Hicieron algunos, fíjate hasta dónde llega la ridiculez, llegaron a hacer camisetas de Rock Anticondemned 84. Claro, Rack es la música de los nazis, que es la música fascista, digamos, rock anticomunista, y llegaron a hacer, como les gustaba el logotipo de... Quiero pensar que era porque les gustaba el logotipo de Condemned 84, llegaron a hacer camisetas de Rock Anticondemned 84. Es una cosa ridícula absoluta. O sea, es como si yo hago una canción, o sea, si yo me pongo una camiseta de, no sé, Rock Anti-Camilo Sexto. O sea, no sé, es como un concepto como muy ridículo, y gente bastante mayor, ¿eh? No estamos hablando de chavales de 15 años, de 16. Los que manejaban el cotarro era gente un poco mayor, ¿no? Y esto es el The Best Of, Condemned 84, una banda clásica del sonido inglés. Me la suda lo que la gente diga, pero lo eran. Hace 15 años que no escucho este disco, sinceramente os lo digo, pero, hostia, el Face the Aggression, Keep the Faith, We Will Never Die, Oh I'm Dead, Battle, Boot Boys, o sea, molaban. Y Skinheads también, Face the Aggression, el Face the Aggression molaba muchísimo, y el Keep the Faith también. Me gustaba incluso más Combat, yo creo, pero a mí ese sonido machacón, la Resort, me flipaba. Fijaros, la Resort también, que la Resort al final son de una cuerda similar, y tocaron aquí en el Gasteche de Achondo con Helber Boys y con Deadline, ¿no? Acordaros de Deadline, que era el grupo este que cantaba una tía que era como, tenía un sonido así como muy skate punk, hoy, como muy Dover, ¿no? Eran como los Dover de Loy. Y tocaron allí con Suspender, un concierto de la hostia, que allí conocimos a la peña del Zona Norte del Fanzine de Madrid. Buah, nos agarramos una mandanga de la hostia. Mirad, fijaos la portada esta del EP de la Eurocopa del 96, ¿no? Aquel penalti que falló Hierro, ¿no? Que todavía se mueve el larguero, ¿no? Que España jugó súper bien, ¿no? España de Clemente tenía un equipazo acojonante. Decían mucho a Marrategui, pero ahí estaban Luis Enrique, Fernando Hierro, Raúl creo que todavía no le llevó en Francia 98, pero estaba Julen Guerrero, Pizzi, Donato, Zubi, Belsué, joder, tenía un equipazo de la hostia. Y yo recuerdo cuando empecé en el rollo, a movernos en el rollo pelado, sí que se veían camisetas de Condemned 84, luego llegó un momento que estaban prohibidas, no se podían ver, y solo se atrevían a llevarla pues algunos malotes de Algorta o algunos malotes de Guipúzcoa, de toda esa zona.
Y este The Best of Condemned 84, pues bueno, me salió gratis el disco, me lo mandaron y para mí, joder, que me mandaran un disco gratis y un disco de unos clásicos del hoy, pues era la hostia. Vamos con sonido un poco metalero y vamos con este Alea Jagtaes de Warcry, que este es el tercer álbum de Warcry. Los primeros dos discos de Warcry, el primero y el Sello de los Tiempos, son dos discos que los grabaron de aquella manera, con unos medios así un poco precarios. Y además lo sacaron muy rápido, porque además al principio Warcry, recordad que Warcry surge de las cenizas de Avalanche, ¿no? Víctor García Jardines escapan de la banda, o ellos empiezan a componer temas que no, como a escondidas de Avalanche, y Alberto se enfada y hay como una especie de expulsión, ¿no?, de la banda. Entonces ellos montan Warcry, y además al principio tocaban canciones de Avalanche también. Para mí, Warcry siempre ha sido una banda muy inferior a Avalanche, porque realmente el talento de Avalanche estaba en Alberto Rionda, que es un genio absoluto, pero tengo que reconocer que Víctor le ponía mucho corazón en Avalanche. Y los primeros discos de Warcry pues eran un poco técnicamente mucho más limitados. Fernando Mons sí que le metía bien, Alberto Ardines nunca fue un gran batería, Manuel Ramil pienso que era un genio a los teclados y Pablo García también era un virtuoso de la guitarra. Este disco es como muy progresivo, como muy Dream Theater también, como muy, muy complicado, ¿no? Es un disco muy complicado, los dos primeros fueron más power metal, este fue el disco complicado, pero tenía sus temazos, ¿no? Como Iberia, El Guardián de Troya, ¿no? Que era un gran temazo. Y era como un concepto como muy épico, ¿no? Es un disco editado por House Records, que era el sello de la banda, digamos, y Avispa también ayudaba aquí con la distribución y tal. Y yo creo que cuando empiezan a pegar el pelotazo realmente es con el siguiente álbum, ¿no? Que es el disco un poquito menos power y es como más heavy, un poquito más tranquilo, con sus baladitas y tal, y como más accesible, digamos, ¿no?, al público general, ¿no? Porque Warcry al final es una banda que trasciende un poco, ¿no? Es una banda que no solo es una banda de heavy metal, o es una banda que le gusta a muchos chavales, a chavalas, que escuchan, yo qué sé, Operación Triunfo o yo qué sé, o cualquier cosa, pero también escuchan Warcry, porque a lo mejor se emocionan, porque Víctor García era un muy buen letrista en la época, ahora pienso que ya no tanto, y, joder, sí que llegaron a crear unos himnos como muy chulos, ¿no? Con el disco. Yo creo que si no tenéis ni puta idea de Warcry, no sabéis quiénes son, no sabéis dónde ubicarlos, creo que el directo que ellos hicieron, Directo a la Luz, que lo podéis ver en YouTube, en vídeo, en DVD, creo que recoge muy bien la esencia del primer momento de Warcry, ¿no? En mi opinión, muy inferiores a Avalanche, pero al final ellos ganaron la partida. O sea, Warcry es una banda inmensamente grande ahora mismo y es mucho más grande que Avalanche, aunque salen y surgen de Avalanche. Avalanche es la banda madre, pero Warcry, además, es muy interesante cómo gestiona Víctor García, porque hay mucha gente también que critica, digamos, el estado físico, digamos, de Víctor, ¿no? Que dicen que está un poquito con sobrepeso y tal, entrado en carnes y tal, pero y que no da la talla, digamos, ¿no? Como antes, o no puede, baja las canciones un par de tonos porque no puede, digamos, llegar a los agudos, ¿no?, que hacía antes, ¿no? A los agudos bestialísimos que hacía antes. A mí siempre me ha parecido Víctor García como una especie de Sergio Dalma, ¿no? El Sergio Dalma del metal. Y eso que es muy interesante cómo gestionan el concepto de la banda, cómo hacen un poquito el rollo, porque tocan muy pocos conciertos, tocan como 6 7 conciertos al año por España y luego hacen como una gira de un par de meses así en Sudamérica y de ahí tiran para todo el año. O sea, es una propuesta como muy inteligente, porque al principio sí tocaban mucho todos los fines de semana, es lo típico, pues estas bandas cuando empezaron, todos los fines de semana, viernes en La Rioja, sábado en Bilbao, siguiente viernes en Murcia, sábado en Alicante. O sea, hacían así las giras, ¿no? Pero estos Warcry yo creo que aprendieron y tal, y se toman como su tiempo a la hora de sacar los discos, hacen como conciertos como muy pensados, conciertos preparados en pabellones más grandes para más gente y tal, y bueno, les va muy bien, o sea, tienen algunos discos un poquito más flojos. Me gusta más la época mía hasta el Directo a la Luz, es mi época favorita de Warcry, luego tienen sus temas y tal, pero yo creo que perdieron mucho fuelle, sobre todo a la hora de perder el segundo guitarrista, ¿no? Porque yo creo que este tipo de bandas debería tener dos guitarristas y no uno como tienen. Vamos con otra banda grandísima, ¿no? Para mí, ¿no? Como es Barón Rojo, ¿no? Con este Tierra de Nadie, que es uno de los últimos discos y es uno de los últimos discos geniales de Barón Rojo.
Prácticamente nadie habla de este disco, porque es un disco como muy incomprendido en su día. Y bueno, la banda ya estaba un poco rota, ¿no? Cuando hacen este disco, pero joder, tiene un tema como Pico de Oro, que es un tema de Serpa, en el que critican al gobierno. La portada me parece fantástica. El tema Tierra de Nadie es un himno absoluto, la letra muy buena también de Serpa. Y luego los hermanos también le metían caña, ¿no? Con el pedal, que estaba muy bien, la voz de su amo. Sombras en la noche, que es un tema como muy olvidado de Varón. Y El precio del futuro, que es una canción así como muy rollo Blade Runner, ¿no? Como un poco con esta portada así, como muy futurista, muy robótica, en el que ellos ya empiezan a criticar y a preocuparse de realmente que vamos a perder la humanidad y todo va a estar robotizado, todo va a estar digitalizado, ¿no? Una especie de visionarios como lo fueron, por ejemplo, Topo, ¿no? Con ese tema de Vallecas, ¿no? Pero sí, está muy bien. Además, es un disco producido por Zafiro, ¿no? En la época. Chapa, no sé si estaba aquí. Yo creo que ya, no sé si habían roto ya relación con Chapa. Y bueno, Barón Rojo tuvo, sí, sí, es el disco por Zafiro, ahora BMG. Y bueno, está muy, muy bien el disco, ¿no? Tiene también la portada muy buena. Tiene también teclados, también de Miguel Ángel Collado. Y luego molaba mucho porque siempre ponían de quién era cada canción, ¿no? Siempre había como las canciones del Serpa y del Hermes o de la mujer de Serpa, de Carolina, y las canciones de los hermanos. Luego los hermanos continuaron, ellos, equivocadamente o no, pero hay que reconocerles que, joder, ellos han sido unos verdaderos obreros del rock and roll y llegaron a arrastrarse en el año 90-91 con Nico del Hierro de Saratoga, tocando en garitos súper pequeños, una banda como Barón Rojo, una banda que llevaba unos montajes de la hostia en el 82-83, llenando el pabellón de deportes del Real Madrid, colocando discos en Japón, que Camilo Sesto estando en Japón, vio el volumen brutal en vinilo y dijo, cabrones, les llamó por teléfono, cabrones, hijos de puta, que tenéis aquí el disco. La frustración de no poder fichar con EMI y de que el sello no apostara por hacer una gira con AC/DC, una gira mundial, que pudieron hacerla pero no la hicieron. La espina de no tocar en el Budokan, que hubo como algún tipo de contactos para poder hacerlo, pero la desidia del sello, el sello no apostó. Aunque sí que al principio sí apostó, ¿eh? El volumen brutal y el siguiente también. El Metamorfosis, joder, con una producción británica, con Bruce Dickinson también ayudando ahí, en unos grandes estudios. O sea, Barón Rojo es una banda muy, pero que muy importante, quizás la banda de rock más grande de la historia de España, con permiso también de Héroes del Silencio y después con Mago de Oz. O sea, yo creo que Mago de Oz también, la escala que tiene Mago de Oz, aunque pueda joder a mucha gente, Mago de Oz es muy, pero que muy grande, digamos, ¿no? En cuanto a visibilidad, fama y eco. Bueno, ya para terminar, porque tampoco quiero, porque voy a estar aquí dando la chapa y bueno, pienso que es mejor igual dividir el vídeo, porque si no se va a hacer muy largo. Para terminar un poquito, estábamos hablando de Barón Rojo, vamos con este álbum de Serpa. Es un disco, me lo he comprado ahora en segunda mano, me ha costado 15 pavos, un poco caro, pienso, pero este Guerrero en el Desierto me parece un discazo absoluto. Y muchas veces tú juntas algunos de los temas de los hermanos, ¿no? De la etapa de Arma Secreta, ¿no? Que está muy bien ese disco, no está mal, o Desafío incluso, y con los mejores temas del Serpa, y joder, podía haber sido un Barón Rojo muy potable, ¿no? Y este Guerrero en el Desierto está muy bien porque es la vuelta de, digamos, de Serpa al redil, ¿no? Digamos, ¿no? Porque los hermanos siempre decían que Serpa era una especie de desertor del rock, que no era un rockero de corazón, que él venía de otros sonidos como muy dudosos, porque ellos, a ver, los hermanos eran blueseros y heavy metal, ¿no? Y Serpa no, Serpa venía de tocar en orquestas, tocó con los Cisnes, tocó yo con módulos, cantaban incluso en euskera, ¿no? En Beasain, cuando vivió en Beasain, ¿no? Que estaba ahí en la Telefónica. Y esto, pues este disco, El Guerrero en el Desierto, joder, es la hostia, ¿no? Guerrero en el Desierto, el temazo dedicado a Carlos Castaneda, la obra de Carlos Castaneda, Flor de Invernadero, que estaba aquí el Fortu de Obús y Carlos de Sober, Cósmico Cómico, o Cómico Cósmico, Mi Everest, me parece un temazo, con Pies de Plomo, muy buena también. 2000 años tristes, House of the Rising Sun. Es un disco muy interesante, luego sacó otro, El Rock me mata, que era un poquito peor, pero también tenía algún temazo que estaba bien, ¿no? El Fuerte eres tú, me gustaba mucho también. Y bueno, pues lo que está pasando con Serpa ahora, ¿no? Bueno, yo creo que es un señor ya que
pues bueno, que es un poco mayor, él siempre, pienso que siempre ha sido un poquito conservador, creo que hay mucha gente también dentro del rollo metal, rock, incluso punk, te podría decir que puede ser más conservadora, pero eso no implica que sea un fascista o un nazi o cualquier cosa. Yo pienso que Serpa es una persona muy interesante, es una persona que sabe de muchas cosas, da gusto oírle hablar a veces, pero pienso que es una persona que tiene mucho miedo, eh, puede estar muy equivocada con algunas cosas y ha comprado un discurso, pues un discurso fácil, ¿no? Digamos, ¿no? Él está muy preocupado, yo pienso, por las tendencias actuales y tal, los movimientos migratorios también, yo puedo comprender que puede asustar a mucha gente y él a veces pues se calienta la boca y es muy anti Pedro Sánchez y como un poco anti Podemos y le gusta meterse en el fango. Lo que pasa es que claro, en este rollo también ya sabemos un poquito quién controla el rollo. En el rollo metalero español, pues bueno, está el Lujurias, el del Óscar Sancho, el Muniesa, todos estos que todos sabemos que son de Podemos. Entonces, claro, le han hecho un boicot, pero muy grave, ¿no? A Rionda también le ha pasado lo mismo. Y es un poco triste, ¿eh? Porque Rionda también es un tío muy interesante. Sí que es verdad que él está metido en rollos de acupuntura, de un poco locos. Y bueno, pues ellos se han metido ahí en unos jardines que, bueno, que a lo mejor no se tenían que haber metido, o sí. Eso, a ver, a ver, es que cada uno podrá hacer con su vida lo que le salga a los cojones. Y luego hay mucho acojonado también en este mundo, hay mucho acojonado que no quiere dar la cara. Yo, por ejemplo, yo le entrevisté a Serpa en su día y le entrevisté también a Rionda para mi fanzine. Les entrevisté a los dos. También les entrevisté a Víctor García de Warcry y no he tenido ningún problema. Y luego le he entrevistado a Santiago Vázquez de Misterio y he entrevistado a Condemned y he entrevistado a Último Salto, a Save 2, a Caos Urbano y a Klaus de Vómito. Y no por entrevistar, también he entrevistado a Opsioka y a Pilseners, que son comunistas, y no por eso soy comunista. Y he entrevistado a Stopituak, que eran anarquistas, y luego, fíjate, Joaquín da Stopituak, el cantante, que luego estuvo metido en un rollo de acoso, de violación, de una agresión sexual y tal. Hostia puta, pero yo es que no soy responsable de eso. Es una cosa que él hizo después. Y esto pasaba un poco, ¿no? A mí nunca me ha gustado el rollo de vetar a la peña y Serpa ha sido un grande absoluto. Es que es así. Ha sido el puto Serpa, el puto José Luis Campuzano. El que iba con que le regaló la muñequera. No sé si la muñequera de Dickinson, ¿no? Claro, la muñequera de Dickinson la tenía Serpa o el Serpa se la dio a Dickinson. No recuerdo ahora mismo muy bien la historia. Pero joder, es un tío que cantaba Resistiré, coño. Que es un temazo absoluto. Lo que pasa es que igual algunos creían que era de su cuerda y Serpa siempre ha sido un tío que ha estado en contra del poder. Ha estado en contra del poder y sea cual sea. Entonces, claro, esa es la diferencia. La diferencia es que cuando gobiernan supuestamente los tuyos o los más cercanos a los tuyos, tú estás muy callado. Y eso, pues al final, pues te hace ser servil del sistema, absolutamente, ¿no? Y eso no se lo perdonan, no a Serpa, que vale, que puede ser, ¿eh? Que ha dicho barbaridades y tal, se le ha ido mucho la olla, al Alberto también está con sus rollos un poco extraños, pero joder, musicalmente hablando, José Luis Campuzano Serpa es un señor absoluto. Cuando se pone a hablar de cosas interesantes que él sabe, cosas de, yo qué sé, cosas de cuando habla de fenómenos paranormales, de experiencias que él ha tenido con las drogas, de vivencias que él ha tenido, cómo él cuenta chascarrillos, aventurillas, cosas que le pasaban con la banda, con Varón, pues es muy interesante y es como muy ameno, ¿no? Hay mucha gente, no sé, que me mola escuchar, ¿no? Yo que sé, es por ejemplo, yo que sé, Millán Salcedo, por ejemplo, también Millán Salcedo, pues hay una entrevista a Millán Salcedo y yo también la escucho, o sea, son personas como que me gusta escuchar y a Rionda también me gusta escucharle porque es que les he seguido toda la puta vida. Y yo no compro el rollo de traición, ¿no? A tomar por culo. No, pues ya es como Reincidentes, pues lo mismo, o Non Servium, pues bueno, son bandas que han tomado otro camino, Reincidentes son de Podemos y Non Servium tocan en el Viñarrock. No me gusta ninguna de las dos cosas, pero joder, Non Servium fue una banda que me influenció muchísimo y Reincidentes también. Y lo mismo que Serpa y lo mismo que Avalanche. Así que esto ha sido todo. Despedimos aquí con Benito Boniato y con fanzines y bueno, pronto más vídeos, amigos. Un saludo si queréis comentar algo o qué os parece mis discos, si no tengo ni puta idea o cualquier cosa o si estoy equivocado o lo que queráis. eh, Insultarme lo que os haga de los huevos o del coño, me lo ponéis en comentarios y yo pues gustosamente leeré vuestros comentarios. Así que un saludito y
estamos en otra. ¡Salud!